Buenas tardes de nuevo. Estamos ya en la segunda sesión, la que va a hablar sobre las fórmulas y soluciones de financiación de terapias y medicamentos innovadores. Espero que sea muy enriquecedora para todos esta sesión, que va a ser continuación de la anterior. Y sin más dilación, bueno, ya he dado la bienvenida a todos los panelistas, a los que se lo agradezco profundamente su esfuerzo para estar aquí. Y vamos a iniciar la participación de cada uno con una breve introducción para luego poder tener tiempo para el debate. Vamos a empezar, por tanto, con Isabel Piñeros, que es la directora del Departamento de Acceso de Farmaindustria. Isabel, tienes la palabra. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de participar y en Farmaindustria. Y, bueno, para intentar no ser breve, decir que en estos momentos los medicamentos que se autorizan es incuestionable que son medicamentos más complejos, son más específicos. En algunos casos incluyen incluso la realización de un diagnóstico molecular previo. Si a esto también le añadimos que estos nuevos medicamentos siguen investigando, siguen desarrollando nuevas indicaciones que también tienen que lograr el acceso en nuestro país, y también tenemos adicionalmente las nuevas combinaciones de medicamentos que ya están financiados o medicamentos que en alguno de sus componentes no están financiados. Todo esto, sin duda, genera un escenario mucho más complejo en los que, a pesar de tener claro dónde se financian los medicamentos, qué criterios tienen que seguir los medicamentos para estar financiados y también cuál es el organismo que fija el precio, que en este caso es la Comisión Interministerial, sí que encontramos que el escenario es muchísimo más complejo y quizá no es los métodos o los procesos utilizados hasta el momento no son los más adecuados. El resultado hoy por hoy es que tenemos unos indicadores que son peores que los países con los que nos comparamos normalmente. Tenemos el estudio del Weight Indicator, en el cual nos dice que de cada 100 nuevos medicamentos solo tiene disponibilidad 54 de ellos, y que además el tiempo que tarda desde la autorización hasta la inclusión en la financiación es de en torno a 450 días. Es decir, los indicadores no son buenos y la complejidad de los nuevos medicamentos auguran que tenemos que buscar fórmulas o métodos para agilizar y mejorar esta disponibilidad. Nosotros creemos que estas propuestas pasan, en primer lugar, por una planificación. Es importante que la Administración, junto con el laboratorio, tenga un diálogo temprano, de manera que antes incluso de tener el medicamento encima de las mesas de los evaluadores del Ministerio de Sanidad, ya se haya conocido este medicamento, ya se tenga información y se pueda trabajar sobre el acceso. También es importante que se establezca un procedimiento de financiación y fijación de precio específico. Hoy por hoy no existe un procedimiento específico, que sí que existe en otros países de nuestro entorno. Un procedimiento que esté organizado, que sea transparente, predecible y eficiente, y que además permita que todos los medicamentos se resuelvan en el plazo establecido por la ley, que son los 180 días. Esto permitiría que los medicamentos financiados se pusieran a disposición de los pacientes y los que no resulten financiados pudiera el laboratorio comercializarlos en el mercado privado. También, con la existencia de un procedimiento, se evita al máximo la inequidad que ahora mismo existe al tener unos plazos dilatados con las decisiones que se toman de manera individual a través de las plataformas de medicamentos en situaciones especiales, que tienen que estar para eso, para tomar soluciones a pacientes de manera individualizada, pero nunca tensionar cuando se alargan los plazos en la toma de decisión. También creemos que es importante el establecimiento de unos criterios para la fijación de precio. Hoy por hoy la ley nos dice que es el Gobierno el que tiene que fijar los criterios para el establecimiento del precio de los medicamentos, y que este precio tiene que ser además acordado por la Comisión Interministerial. Si estos precios se conocen de antemano, se conocen con antelación, las compañías ya podrían prever el momento en el cual sus medicamentos, si cumplen ese criterio de precios, podrían tener una comercialización efectiva.
Por otro lado, pues en los últimos años se han negociado muchos acuerdos que se sobra conocidos para intentar resolver aquellas incertidumbres, tanto terapéuticas como financieras, que le puedan generar a la Administración la entrada de un nuevo medicamento. Estos acuerdos de techos, estos acuerdos de riesgo compartido. Pero no solamente es importante llegar a estas fórmulas o negociar estas fórmulas innovadoras, sino también es importante establecer en qué manera se puede establecer de manera predecible para qué medicamentos o nuevas indicaciones se van a indicar estas fórmulas, para que así las compañías farmacéuticas ya conozcan de antemano que su medicamento con ese perfil de terapéutico va a tener que acudir a un acuerdo especial de tipo financiero o bien un acuerdo de techo de gasto. Finalmente, decir que en cuanto a la medición de resultados en salud, tenemos hoy por hoy una plataforma que se llama Valtermed, que podría utilizarse a máximos para poder analizar los resultados de efectividad terapéutica, de los resultados en salud de los medicamentos en vida real, con posterioridad a la financiación. Y finalmente, lo más importante desde nuestro punto de vista, que es una colaboración entre la Administración y los laboratorios. Sin duda alguna, este es el aspecto más importante para conseguir que los mejores medicamentos estén a disposición de los ciudadanos y en el mejor tiempo posible. Muchísimas gracias, Isabel. Ahora tendremos ocasión de debatirlo después. Vamos a dar la palabra ahora a Flora Pérez Hernández, que es la jefa de Servicio de Gestión Farmacéutica de la Dirección General de Ordenación, Farmacia e Inspección de Cantabria. Flora, tienes la palabra. Bien, bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación cursada por la Fundación Bamberg, también a los patrocinadores de la jornada. Y aprovecho y saludo, aunque ya lo he hecho antes, al resto de ponentes de la mesa y a todas las personas que están conectadas. Yo quería empezar compartiendo una reflexión. Este último año y medio hemos vivido todos una situación complicada, estamos saliendo de una pandemia que ha trastocado nuestra vida, nuestra sociedad, nuestra economía, nuestro mundo y, como no, también ha trastocado el sistema sanitario. ¿Quién nos iba a decir en abril del año pasado que íbamos a lograr coordinarnos entre las comunidades autónomas y la Agencia Española del Medicamento ante la situación de desabastecimiento de determinados medicamentos de terapia intensiva que tuvimos? Como saben, el año pasado, en el mes de abril-mayo, había determinados medicamentos de utilización en unidades UCI que escaseaban. Conseguimos ponernos entre todos de acuerdo, repartir casi a diario las escasas unidades que teníamos y con seriedad y compromiso conseguimos que los pacientes no quedaran sin su medicación. Nosotros desde Cantabria teníamos esas semanas una situación algo más favorable que el resto de comunidades, teníamos menos presión en camas UCI, incluso pudimos donar medicación a otros hospitales de comunidades que lo estaban pasando francamente mal. ¿Quién nos iba a decir también que en 10 meses íbamos a disponer de vacunas contra el nuevo coronavirus y que 9 meses después tendríamos al 90% de la población diana vacunada? ¿Quién nos iba a decir también que íbamos a hablar de disponer de reservas estratégicas de medicación? Algo que desde la Unión Europea estaban reclamándonos constantemente. Estamos hablando de tener medicación comprada o abonada, pero no utilizada, que tenemos en reserva por si los pacientes lo precisan. En el caso nuestro de Cantabria, que es una comunidad pequeña, tenemos una reserva estratégica de medicación fuera de lo que son los stocks de los hospitales, por un valor de en torno al $500.000 que nos permiten tener pues un colchón de medicación para manejar ante determinadas situaciones. Yo creo que la pandemia nos ha dejado varias enseñanzas. Si algo he aprendido, y lo digo a título personal, es que debemos trabajar con ese colchón, con el mismo colchón que hemos hablado, con escenarios previsibles. Enfocado ya en nuestro tema, yo creo que tenemos que trabajar con un margen financiero suficiente para poder abordar la innovación terapéutica que nos llega, pero asegurando que estamos pagando no por incertidumbre, sino por resultados. Y en eso estamos. En nuestra comunidad, la práctica totalidad de los medicamentos innovadores y disruptivos que llegan se acompañan de algún tipo de acuerdo de riesgo compartido, ya sea financiero o de resultados en salud, acuerdos que se consensúan con los clínicos y con las compañías. Y, por otro lado, también trabajamos por disponer de presupuestos más realistas, que luego podemos comentar. Gracias. Muchísimas gracias, Flora. Vamos a dar la palabra ahora
Carlos, te toca, aunque sé que vas ahí en el coche y no has tenido tiempo, pero unas palabritas introductorias para luego entrar en faena. Tienes la palabra. Muchísimas gracias a la Fundación Bamber por su invitación y a todos los demás ponentes un saludo afectuoso. Y bueno, yo por completar un poco lo que han dicho los anteriores ponentes, pues quería decir que es importante también la definición de lo que es un fármaco innovador, puesto que ya tanto en la ley del medicamento como en los criterios de financiación establecidos, pues una innovación no solamente es una novedad comercial o una novedad tecnológica, sino que debe de implicar una novedad terapéutica, es decir, que tenga mejores resultados en salud cuando se compara con las alternativas existentes en el mercado. Como ya se ha comentado, pues la mayoría de estos fármacos innovadores vienen a través de procedimientos centralizados por la EMA. Y muchos de ellos también llevan implícito una autorización acelerada, es decir, se autorizan con ensayos clínicos no pivotales, o sea, no fase 3, sino que con ensayos clínicos fase 2B, pues ya obtienen esa autorización, con lo cual, pues bueno, tenemos que ver también, tenemos que, como se ha dicho antes, pues no valen los mecanismos normales de fijación de precios, sino que deben de ser unos mecanismos adaptados a este tipo de medicamentos. Luego también, en cuanto a los criterios de financiación, también está establecido el grado de innovación del medicamento. Los medicamentos normalmente conllevan un elevado impacto para el sistema sanitario público, por lo cual, aparte de todo lo que se ha dicho, debemos de tener claro que también tenemos que velar desde las administraciones por la sostenibilidad del sistema. Y bueno, todas las estrategias que se han dicho aquí pues son válidas y estoy completamente de acuerdo. Y también debemos ya para terminar, de buscar también los mecanismos para que la utilización de estos medicamentos se armonice en todo el territorio nacional y que no haya grandes diferencias de uso entre las comunidades autónomas. Muchísimas gracias, Carlos. Ya voy tomando nota de algunos temas que podemos luego discutir. Vamos ahora a dar la palabra a José Ramón Garmendia Leiza, que es el director general del Sistema de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica de Castilla y León. José Ramón, tienes la palabra. Buenas tardes, Ignacio. Antes de nada, saludar a mis compañeros de nuevo y agradecer, como no, a la Fundación Bamberg la invitación para hablar en este foro y a los patrocinadores que posibilitan este foro. Decía Isabel Pineros al principio que bueno, era una situación en la que los medicamentos y el escenario eran complejos y cada vez eran más complejos. Y curiosamente parece que la preocupación de todos, más allá de ese escenario complejo y desde luego la de la administración, es simplificar o intentar facilitar y acelerar el acceso que puedan tener los pacientes, salvaguardando, como decía Flora, pues, tener unos márgenes económicos suficientes para gestionar ello y, como Carlos decía, separar la innovación relevante de la que no es. No todo lo nuevo es innovador, garantizando el que el desarrollo de estos fármacos es tremendamente caro y debe llegar a los pacientes con unas características de equidad importantes. Hemos dicho ya que hay herramientas, de riesgo compartido, pero la dificultad sobre la que me gustaría a mí primero incidir aquí es la dificultad que tenemos en medir los resultados en salud que pueden producir estos medicamentos innovadores y, sobre todo, la demora que puede haber en obtener indicadores de resultados en salud, porque sobre los ensayos pivotales sobre los que se puede validar no tenemos resultados
en situación clínica real y el desarrollo del tiempo y los resultados que podamos obtener en indicadores que, por otra parte, no es fácil definir, va a requerir un desarrollo de tiempo que obviamente tendríamos que compartir entre los proveedores de los fármacos y los financiadores de los fármacos, que en este caso podríamos ser conjuntamente tanto la administración como la industria farmacéutica. Es un reto para la medicina moderna el tener fármacos que realmente modifican el curso natural de las enfermedades, pero todo ello tenemos que hacerlo en un marco en el que los crecimientos que se han producido en estos campos en los últimos años, en muchos de ellos los huérfanos, con datos nuestros, estamos entre un 10 y un 20% de crecimiento interanual, en los medicamentos que tienen menos de 10 años de financiación, entre un 5 y un 10. No hablemos de los medicamentos oncológicos, en los que estamos en un crecimiento entre un 8 y un 11% anual. Bueno, pues crea un escenario en el que el incremento de esa inversión, como muchas veces le gusta hablar al productor del fármaco, ¿no? Es una inversión siempre que produzca una mejora en el resultado en salud final de la población. Entonces entiendo que debemos compartirlo. Espero poder discutir y reflexionar más adelante al respecto. Muchísimas gracias, José Ramón. Efectivamente, luego podremos discutir sobre todo ello. Tenemos aquí ahora a 3 representantes de compañías farmacéuticas y vamos a empezar por dar la palabra a José Vicente Galindo, que es el director de Pricing and Market Access Associate. Tienes la palabra, José, por favor. Gracias, Ignacio. Lo puede decir en español también, que no pasa nada. Muchas gracias por la invitación a la Fundación Bamber, el trabajo que hacéis ahí entre bambalinas, también todos tus colaboradores, que es muy serio, muy importante y muy intenso. Felicitar a todos los ponentes, a los que están en nuestra mesa, pero también la mesa anterior ha sido muy interesante y creo que han aportado un gran punto de vista global del problema que todos tenemos entre manos, ¿no? Porque no deja de ser un problema, ¿no? En el que yo creo que todos tenemos bastante parte de razón, pero también bastante parte de culpa. Y al final, el que lo está sufriendo muchas veces es el paciente, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con Carlos, con Flora, con José Ramón. Su trabajo es muy complicado, compatibilizar un acceso a la innovación y además mantener la sostenibilidad de sus sistemas sanitarios es una labor muy difícil y muy complicada en estos tiempos. Una labor que además, un problema que no solamente ocurre en España. Todos los países están soportando estas tensiones entre una innovación que supone un alto riesgo de inversión, que ello conlleva unos costes muy elevados de adquisición y unos sistemas sanitarios que tienen unos presupuestos muy tensionados. Para esto no creo que exista una varita mágica en la que podamos aportar soluciones globales. Pero yo sí que espero que, por ejemplo, pues movimientos como la Estrategia Farmacéutica Europea pues pueda aportar algo de luz a nivel global, que yo creo que es importante que haya este movimiento a nivel global que haga que los sistemas sanitarios y las compañías farmacéuticas a nivel mundial puedan acercar cómo se puede soportar este acceso a la innovación. Pero por el momento lo que tenemos que hacer es gestionar lo de aquí, lo de por casa, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que lo que tenemos que ver es, pues considerar cómo podemos aumentar esta confianza y transparencia en los procesos de selección que decía antes Isabel, que estoy muy de acuerdo con ella. No debemos de seguir estirando, ¿no?, una cuerda que cada uno va por su lado. Y si algo nos debiera de dejar esta grave crisis sanitaria que hemos vivido y que seguimos padeciendo, es que las soluciones se encuentran entre todos los agentes, unidos. Y que espero que esta sea la gran lección que nos deje la COVID-19, ¿no? Poder trabajar todos en encontrar las mejores soluciones para los sistemas sanitarios. Pero, quiero explicarles desde mi punto de vista de la industria farmacéutica. Una de las principales funciones mías es trabajar conjuntamente con mis departamentos de I+D, pues en el posicionamiento de futuros fármacos en el mercado, incluyendo pues las expectativas de las alternativas para los estudios, qué posicionamiento clínico tendrá, las cuestiones relativas a precio y reembolso. Trabajamos con medicamentos que estamos
trabajando a largo plazo, 2024, 2025, 2026, 2026 y más adelante. ¿Y sabéis cómo me siento yo cuando tengo que aportar el punto de vista de cómo será una evaluación en España de un medicamento? Pues muchas veces te sientes como si tienes que coger una bola de cristal e inventarte lo que le va a pasar a ese medicamento. Yo solo sé desde ya que será muy complicado y que no puedo aportar luz a qué es lo que tiene que hacer estos departamentos para poder dar respuesta a los sistemas sanitarios. En definitiva, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo no puedo dirigir a mi compañía sobre los intereses del pagador, difícilmente las compañías a nivel global podrán modificar su forma de hacer las cosas o dirigir los esfuerzos investigadores hacia donde los pagadores desean. Porque soy yo el que tiene que mover a mi elefante, a mi organización, hacia lo que los pagadores quieren. Pero yo, sinceramente, hay muchas veces que no lo sé. Esto es lo que comentaba Isabel antes de ese early access, de poder hablar con los pagadores antes y decir, oye, yo tendré para 2024, 2025 esto, ¿qué ocurrirá? ¿Qué queréis que haga? ¿Con qué lo comparo? ¿Qué posicionamiento tendrá? ¿Qué nivel de financiación podrá llegar? ¿Hasta dónde os interesa? Yo creo que es lo que hablaba antes de transparencia, predecibilidad del sistema es importante. ¿Cómo lo podemos mejorar? Pues con un sistema claro de decisión que no permita cierta discrecionalidad que ahora mismo tenemos en qué resultado obtiene un medicamento u otro. Porque está muy bien, ojalá pudiéramos medir la innovación tal y como lo dices. Muchas veces no es tan fácil el poder aportar, por ejemplo, cuando habláis antes de enfermedades raras, que tenemos muy poquitos pacientes para estudiar y que luego se nos echa en cara que hemos hecho un fase 2 con pocos pacientes para no financiarlo. Quizás sea mejor financiar ese medicamento, que por eso ha tenido un fast track en la EMA y se ha aprobado en circunstancias excepcionales, meterlo y poder seguir estudiando el medicamento para poder dar respuesta a esos pacientes. Entonces, lo que no podemos hacer es luego poner en duda lo que la EMA ha dicho cuando se han acelerado estos registros para decir que no lo financiamos, porque resulta incongruente que la EMA diga una cosa y que luego los sistemas sanitarios digan otra. Pero, bueno, en definitiva, yo creo que también hay otra cosa importante. Poner puertas al campo. Es decir, ¿cuánto pagaríamos por un medicamento que vaya a tal patología con tanto número de pacientes? Si yo puedo disponer de un sistema en el que estemos poniendo estas puertas al campo, yo puedo dirigir los esfuerzos investigadores, oye, podéis seguir con esto o no sigáis con esto, porque realmente esto va a tener acceso o esto no lo va a tener. Y no dejar, pues como ahora mismo lo tenemos, con una grandísima incertidumbre y que se están desperdiciando oportunidades que muchos pacientes pues necesitan en ese sentido. Con lo cual, yo creo que hasta aquí y ya podemos hablarlo un poco menos, pero sobre todo hay que alinear intereses comunes y, bueno, que nosotros pensemos en el pagador, pero también que el pagador piense lo complicado que es la innovación en estos momentos. Muchas gracias, José Ramón. Bueno, sin más dilación, damos la palabra ahora a Juan Carlos Saorín, que es Pricing Head de Roche Pharma, España. Juan Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias, Ignacio. En primer lugar, agradecer, como no, a la Fundación Bamber por la invitación, a todos los compañeros de mesa y a todas las personas que nos están siguiendo a través de la red. Bueno, unas breves palabras, como mis compañeros, sobre cómo podemos encontrar soluciones para la financiación de fármacos innovadores. Posteriormente podemos profundizar más en detalle. En mi opinión, las soluciones sobre las que hablemos deberían pivotar o deberíamos reflexionar sobre 4 premisas. La primera sería buscar una aproximación entre la aprobación regulatoria y las aprobaciones de financiación. Todos sabemos que los criterios de valoración de ambos organismos son distintos, cada uno tiene sus competencias, las autoridades regulatorias pues se basan en la calidad, en la eficacia, en la seguridad de los fármacos. Al final aprueban los fármacos en base a una relación beneficio-riesgo y los responsables de la financiación en los países pues valoran el coste, pero no solo el coste, sino también la magnitud del beneficio clínico. Al final determinan cuál es el beneficio clínico por el que merece pagar determinada cantidad. Pero claro, aunque las competencias están claramente definidas, cada vez es más creciente, y esto se ha comentado antes también, se cuestionan las aprobaciones regulatorias, se cuestionan los diseños de los estudios, se cuestiona la evidencia de los mismos, la calidad de esta evidencia. Y claro, ¿qué ocurre? Pues ocurre que las autoridades reguladoras
cada vez están desarrollando procedimientos más rápidos. Tenemos aprobaciones en condiciones excepcionales, tenemos aprobaciones condicionadas que están pendientes de presentar documentación complementaria y aquí al final lo que buscan es que se pueda tratar a los pacientes antes, mientras se aumenta la calidad de esa evidencia. Y yo creo que tenemos que buscar fórmulas para la financiación de estos fármacos. No tiene sentido que haya un desarrollo regulatorio para que estos fármacos estén antes y que, sin embargo, estos mismos fármacos se encuentren en problemas a la hora de obtener la financiación. Yo creo que podemos comentarlo en el debate. Otra premisa que me parece muy relevante y sobre la que tenemos que reflexionar es la famosa incertidumbre. Oigo mucho hablar de la incertidumbre y la gestión de la misma. Lo ha comentado también Marta en la mesa anterior y algún ponente también lo ha comentado ahora en esta mesa. Da la sensación que metemos toda la incertidumbre en el mismo saco. Hay que diferenciar, creo, muy bien lo que es la incertidumbre financiera de lo que puede ser la incertidumbre clínica. La incertidumbre financiera tiene unas soluciones que nada tiene que ver a las posibles soluciones que se pueden buscar a la incertidumbre clínica. La incertidumbre financiera se soluciona con mecanismos puramente de manejo de coste. Es un techo de gasto, puede ser modelos de coste compartido, pagos diferidos para estas terapias de las que hemos estado hablando, que suponen un altísimo coste para el sistema, pero que tiene un beneficio clínico muy largo a lo largo de la vida del paciente. Pero nada tiene que ver con incertidumbre clínica. Y en incertidumbre clínica incluso podríamos hablar de ¿qué es incertidumbre? El diseño del estudio, porque no se está de acuerdo con el diseño del estudio, que ha sido avalado por la agencia reguladora, o no se está de acuerdo con los resultados clínicos o se considera que los resultados clínicos pues, bueno, son cuestionables, la magnitud puede ser cuestionable, el beneficio puede ser dispar para distintas poblaciones y al final lo que se busca es maximizar el beneficio clínico. Y esto se puede gestionar de varias maneras. Se está haciendo a través de restricción de las financiaciones, de las indicaciones. Hay muchos fármacos que no se financian tal y como están aprobados actualmente por las agencias reguladoras en su ficha técnica y también a través del pago por resultados. Podemos comentar más en detalle un pago por resultados en base al beneficio clínico obtenido. Puede ser cierto que maximice la inversión Sistema Nacional de Salud, pero no somos ajenos a que esto supone una carga burocrática para el sistema. Esto hay que medirlo. Y esto genera que muchas personas, muchos recursos hay que destinarlos a esta medición de resultados. Yo creo que para que, lo debatiremos luego, pero para que el pago por resultados funcione, me parece un paso imprescindible la automatización de los sistemas, de forma que esto pueda gestionarse de una forma más dinámica. En tercer lugar, quería, como premisa fundamental, me parece que es el adelantar el acceso a los pacientes. Yo creo que hay que adelantarlo al máximo, el acceso a estas terapias innovadoras. Existen fórmulas en países de la Unión Europea. En Alemania, como sabemos, los fármacos están disponibles casi inmediatamente después de la aprobación de la Comisión Europea y en Alemania se evalúa durante un año las condiciones de financiación que va a tener posteriormente el fármaco. El Reino Unido evalúa la financiación de los fármacos a través del NICE al mismo tiempo que lo evalúa la agencia reguladora. Y en Francia tenemos un programa comúnmente expandido, yo creo que conocido por todos en España, el programa ATU, que permite el acceso inmediato de pacientes con fármacos recién aprobados por la Unión Europea cuando se considera que hay una necesidad terapéutica relevante. Entiendo la preocupación de las administraciones públicas en este sentido, las dudas sobre qué pasa si ese fármaco no se financia, si la autorización se revoca, pero creo que tenemos que buscar fórmulas para que tras la decisión de la Comisión Europea, los fármacos estén a disposición de los pacientes y ambas partes, tanto administraciones como compañías farmacéuticas, bueno, pues sentarnos y buscar qué soluciones se pueden dar para que esos pacientes se beneficien cuanto. Y luego para mí la última, pero no por ello lo último, sería el diálogo. Yo creo que el diálogo es fundamental entre todos los representantes de las administraciones públicas y las compañías. Creo que es fundamental un proceso claro, regulado, que permita una constante interacción con los representantes de las administraciones. Otra vez pongo como ejemplo el NICE. Al NICE se le pone como modelo de evaluación económica. El NICE tiene un proceso que regula la relación entre compañía y entre el propio organismo evaluador, los expertos, y perfectamente detalla en qué momento interaccionan. Y yo creo que eso es fundamental, que tengamos claro y que tengamos mucha interacción, porque aunque a veces se cuestiona la interacción, creo que aporta mucho valor y facilita mucho llegar a acuerdos. Algunas preguntas que quizá podemos comentar en el debate. ¿Están los sistemas preparados para las nuevas condiciones de financiación que hoy en día están encima de la mesa?
¿Es homogénea la preparación de las comunidades autónomas en todo el país? ¿De verdad todas las comunidades autónomas, todos los hospitales pueden implementar las condiciones de financiación que discutimos o que acordamos? Creo que es algo interesante porque al final, creo que también se ha comentado, es muy importante que las condiciones finales de acceso a los pacientes sean homogéneas en todo el país. Y bueno, no me quiero extender más, podemos debatir después en el debate y profundizar en lo que estimes. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Me he tenido que sonreír cuando has hablado de la última reflexión que has puesto, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final todos están con la buena voluntad, yo creo, de hacer las cosas bien y de ponerse todos de acuerdo. Bueno, vamos a finalizar la ronda de intervenciones con Beatriz Casado, que es la directora de Market Access de Biogen o Biogen. Un nombre absolutamente en el medio de la innovación, ¿no? Así que, Beatriz, por favor, tienes la palabra. Gracias, Ignacio. Buenas tardes a todos y yo también quiero agradecer a la Fundación Bamber y a los organizadores pues, el invitarme a participar hoy aquí en este panel, ¿no? y ser un miembro más de esta interesante discusión. Claro, siendo la última, ya queda poco por añadir. Aquí se ha dicho mucho y bien dicho, con lo cual yo por tener tiempo para el debate voy a ser breve, o procuraré ser breve, y lo que sí que haré es un poco poner hincapié en lo que ya se ha dicho, que yo creo que compartimos todos y que desde mi visión pues también es importante, ¿no? O sea, desde luego la financiación de la innovación terapéutica, creo que por lo que hemos dicho todos y vemos, está en un momento difícil. Los indicadores, como compartía Isabel al principio, pues nos preocupan, ¿no? Los tiempos de duración, tenemos un tema de tiempos, tenemos también un tema en cuanto a la asimilación de la innovación, si comparamos, como comentaba Isabel, el número de fármacos aprobados por la EMA que se financian en España comparado con otros países, y tenemos también un problema de presupuestos. Yo creo que retos aquí hay para todos, ¿no? En cuanto a la financiación de la innovación. Yo estoy de acuerdo con José Vicente y también con Juan Carlos que podemos pensar en muchas soluciones, fórmulas mágicas, creo que no hay. Aquí se han dicho muchas, aquí en la anterior mesa se han comentado palancas, estrategias que yo creo que como concepto todos estamos de acuerdo. Quizá yo lo que querría añadir es que también muchas veces el tema está en cómo se implementan, ¿no? Tenemos Revalmed, tenemos Valtermed, tenemos la red de evaluación de tecnologías sanitarias, tenemos los acuerdos de financiación que también ya se han mencionado ampliamente, pero como digo, ¿no? ¿Cómo se ponen en marcha? Y dentro de esto, pues yo apuntar 4 cosas que se han dicho, pero que para mí son las más relevantes. O sea, el tema del diálogo y del trabajar juntos, lo hemos mencionado, al menos tanto Isabel por Pharma Industria como los representantes de la industria, lo hemos comentado todos y creo que José Vicente ha ilustrado muy bien qué significa para nosotros el poder trabajar juntos, el poder tener transparencia y visibilidad sobre lo que necesita el sistema, sobre qué podemos construir juntos, administración e industria, para dar acceso a la innovación en su justa medida, ¿no? Su justo posicionamiento, en su justo precio para ambas partes, etc. Entonces, yo creo que ese diálogo ya queda dicho, lo comparto, el seguir hablando de... o el mostrarnos los unos a los otros los indicadores de acceso y el déficit en presupuestos no nos lleva muy lejos y yo apuesto por construir juntos. En segundo lugar, también he mencionado el tema de la certidumbre y la transparencia. Nos ayudaría muchísimo, como bien decía José Vicente, a poder mover a nuestras empresas, a poder pues gestionar expectativas, recursos que necesita España, etcétera, el poder ganar en claridad de cómo son los procesos, qué tiempos se manejan. Y esto me lleva al tercer punto que quería tocar, que es también los criterios. Yo apostaría en las evaluaciones, que es uno de los temas que también se mencionaba en la mesa anterior, como clave, y lo comparto, para decidir sobre la innovación. Dentro de las evaluaciones creo que hay que apostar por el rigor del dato y de la metodología. Y no digo que las evaluaciones que hay no sean rigurosas o se hagan con intención de rigor, por supuesto, pero bueno, necesitamos una metodología, pues de nuevo, transparente, que tengamos claridad sobre ella, que la podamos entender y que también se nutran ese seguimiento de datos que hoy por hoy pues creo que estamos en la era de poder recogerlos, analizarlos y compartirlos. Me consta que con los sistemas y las herramientas que tenemos a nuestro alcance se recogen, pero yo creo que los pasos siguientes de análisis y compartir para informar las decisiones que tenemos que construir y llegar a ellas juntos, pues es clave. Y termino ya con el tema de la tecnología,
que lo hemos pasado un poco por alto, pero yo mencionaba antes, estamos en la era de la tecnología existe. Se han mencionado dificultades que hay en sistemas como Valdermed que a veces consumen tiempo. No sé si a nivel tecnológico nuestro sistema está en su máximo de eficiencia. Yo creo que eso es un área en el que también podemos trabajar juntos y que puede ser una solución para adaptarnos a los tiempos que vienen, porque la innovación no se va a parar, ¿no? Y que nos ayude un poco a alcanzar esa nueva mentalidad y esa flexibilidad que necesitamos todos para poder hacer hueco a la innovación en nuestra financiación, en nuestro sistema. Así que estas son mis propuestas. Con esto termino mi intervención y así podemos pasar a debatir juntos. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, aquí parece que lo que ha estado en el aire continuamente ha sido el tema del diálogo fluido, de intercambio de información entre las expectativas de uno, de otro, porque al final, evidentemente, ese diálogo con transparencia, con sinceridad, sin planteamientos reticentes por parte de nadie y que al final permita que tanto la Administración conozca qué es lo que puede pasar como también las compañías farmacéuticas se puedan mover en un futuro más o menos previsible y con un cierto nivel de seguridad y que se puedan alinear sus desarrollos de negocio con las necesidades y las expectativas que surgen por parte de la Administración, ¿no? Creo que eso es una idea general que ha estado muy bien. A mí hay cantidad de temas que se me plantean, como por ejemplo, bueno, el tema de las 17 comunidades. Es decir, vamos a ver, tenemos la agencia, tenemos el ministerio, luego tenemos el Consejo Interterritorial, tenemos las comisiones de farmacia de las comunidades autónomas, tenemos luego las comisiones de farmacia de los propios hospitales, que tienen también sus listas, ¿no?, de fármacos y de tratamientos. Hay muchos agentes alrededor de todo ello, ¿no?, que al final puede hacer que los procesos sean largos, que haya poca información, que sea difícil escudriñar, ¿no?, cómo se pueden resolver los temas, ¿no?, tanto por parte de los pacientes que desean un tratamiento novedoso como por parte de los clínicos que desean poderlos prescribir, como también por parte de la industria, ¿no?, y de la propia Administración, que tiene también sobre todo esa incertidumbre económica que planteaba en la primera sesión ¿cómo se llamaba? Perdonad, Marta Roig, ¿no? Es que tengo aquí apuntado, pero Marta no acababa de entenderlo. Bueno, ese es un problema que a mí me gustaría también ponerlo sobre la mesa y que alguno de vosotros opinaréis si veis ahí algún tipo de solución. También habría que ver si desde el punto de vista de la financiación, pues qué alternativas podemos tener, ¿no?, y qué prioridades podemos dar. Es decir, a la hora de financiar, ¿qué es prioritario financiar, no? Y también, pues, me gustaría saber si realmente, por ejemplo, todo el tema de las terapias individualizadas, ¿no?, se está gestionando bien eso o tenemos esa medicina personalizada, ¿no?, que es cada vez más, tiene que estar cada vez más presente, ¿no? ¿Qué opinión tenéis sobre ello? También en la primera sesión, Marta Roig también planteaba cuestiones ya un poco en el límite, como ese fármaco que salía en el país de una terapia génica que costaba la aplicación de la terapia 2 millones de euros, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre cuando ocurre una cosa de este tipo? ¿O qué haríais vosotros, ¿no?, ante un problema de esa naturaleza? Yo entiendo también que hay que plantearse que, aunque estamos en un mercado muy regulado, archirregulado, pero en definitiva no dejamos de estar en un mercado y no estamos
y tienen que estar actuando también los mecanismos de la competencia, ¿no? Cuando sale un medicamento tan archícaro, pues probablemente, no sé, tendrá que evaluar. Bueno, supongo que lo tendrá muy estudiado. ¿Cuántos son los que pueden comprar el medicamento? ¿Cuántos pueden ser los usuarios, ¿no? Para sacarlo con esos precios, ¿no? Si es que es cierta esta información que viene en el país o tal como la dicen. Bueno, he soltado un montón de ideas. ¿Quién quiere romper el hielo y hablar sobre alguna de ellas? Yo solamente, Ignacio, una cosa. José. Respecto a la priorización que has dicho de qué innovación se debe priorizar, yo aquí me iría directamente al artículo 43 de la Constitución. Es decir, se tiene que otorgar el derecho a la salud a todos los ciudadanos españoles, por lo cual aquí no hay nada que priorizar. Si tenemos una innovación que puede dar solución a un problema de salud, tenemos que intentar entre todos que sea accesible para el paciente. Es decir, y si no lo hacemos, lo que tenemos que hacer es una rendición de cuentas en el sentido de que la sociedad nos tendrá que decir el por qué sí y el por qué no, que es lo que están haciendo muy bien los poderes públicos. Pero tiene que estar informado, tiene que ser de una forma en la que haya toda una secuencia de evaluación en el que se explique a la sociedad el por qué sí y el por qué no. Lo que no se puede utilizar es, de alguna forma, como decía Juan Carlos también antes, que estamos utilizando algunos temas clínicos para cubrir una escasez de recursos financieros. Eso es lo que no se puede hacer. Pero yo creo que, desde luego, priorizar, lo que se tiene que hacer es una financiación selectiva. Pero, desde luego, priorizar, todo el mundo tiene derecho a la salud. Siempre. Me ha chocado eso. ¿Quién quiere intervenir? Yo quería añadir sobre la medicina personalizada y los nuevos medicamentos. Porque efectivamente ahora mismo tenemos muchos nuevos medicamentos cuya utilización depende de la realización de un diagnóstico molecular previo. Tanto medicamentos que dependen su nivel de respuesta está íntimamente relacionada con la presencia de un biomarcador, como directamente el contribuir al diagnóstico de una patología muy concreta. Hoy por hoy sabemos que estos medicamentos están en la cartera de financiados, algunos los tenemos financiados, otros todavía están en proceso, pero no existe, estos biomarcadores no están específicamente incluidos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Ahora mismo se está viendo comunidades autónomas que están iniciando estrategias para la utilización de estos biomarcadores, pero creo que es una pérdida de oportunidad el poder aunar todas esas estrategias y directamente en el Ministerio de Sanidad que coordine una estrategia global para la inclusión de estos biomarcadores en la cartera de servicios. O sea, creo que no podemos tener los medicamentos o querer tener los medicamentos y no tener regulado cómo se van a diagnosticar las enfermedades o utilizar esos medicamentos. Es un poco una paradoja, ¿no? Sí. Pues está muy bien que aquí lo pongamos de manifiesto, a ver si todos nos concienciamos y los que no están aquí nos oyen. ¿Alguna otra observación? Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que acaba de decir Isabel. Al final, tener buenos métodos de diagnóstico en la cartera de servicios significa un mejor diagnóstico. Y si diagnosticas mejor, tratas mejor. Y si tratas mejor, la inversión es más eficiente. Por tanto, tiene todo el sentido. Que diagnostiquemos muy bien, tratemos con la mejor opción, dado que hay mucha posibilidad ahora de ver el biomarcador adecuado y, por tanto, elegir la terapia que estás más seguro que va a funcionar mejor para el paciente. Con respecto al otro punto que has comentado del coste de la terapia génica, bueno, yo no conozco ni el fármaco ni la patología. Yo lo que entiendo es que terapias que también se ha comentado en el mes anterior, como los CAR-T de un solo uso, one shot ha llamado, ¿no? Claro, lo que entiendo que hay que valorar es el horizonte temporal que cubre ese tratamiento, porque si estamos hablando de una patología curada de por vida, pues también entiendo que se tengan en consideración costes sociales, que son los costes ahorrados para el Sistema Nacional de Salud, que son los costes que suponen en la productividad de una persona plenamente incorporada
a su trabajo y que, por tanto, puede pagar sus impuestos y, por tanto, generar rendimientos para la sociedad. Creo que esto nos abre el horizonte a cuál debe ser la perspectiva que hay que valorar a la hora de la financiación de los fármacos, si una perspectiva solo del Sistema Nacional de Salud o una perspectiva social, que es una perspectiva más amplia, pero que tenemos que pensar que los fármacos también, en muchos casos, generan ahorros para la sociedad y, por tanto, esto se tiene que tener en consideración a la hora de fijar el precio de los fármacos. Muy bien, Juan Carlos, muy bien, muy oportuna tu observación. Vamos a oír a la Administración qué es lo que opina sobre ello. José Ramón, por favor. Sí, escuchaba que José Vicente decía que, bueno, cómo priorizar. Claro, que todo el mundo tiene, según la Constitución Española, el artículo 43, no derecho a la salud, derecho a la protección de la salud. Muchas veces decimos que uno tiene derecho a la salud. Ojalá tuviéramos derecho a la salud y estuviera garantizada por la Constitución Española. Y tenemos que poner todos los medios para intentar que todo el mundo tenga acceso a la famosa equidad a proteger esa salud. Claro, ¿qué pasa? Que los recursos son finitos y no quiero poner aquí yo los recursos por delante. Y ahí está la labor de la priorización. Y por otro lado, que en España y en el estupendísimo sistema público de salud que tenemos la mala costumbre de financiar los medicamentos. Entonces, bueno, pues de alguna manera son variables que hay que tener en cuenta. Respecto a la incertidumbre, habéis hablado de la terapia génica. La incertidumbre probablemente es el sentimiento que peor gestiona el ser humano. Por otro lado, hemos visto, y sobre todo en esta época COVID, como bien decía antes Flora, señores, no olvidemos que estamos, Dios quiera, que en las últimas coletazos de una pandemia que ha sacudido a todo el globo, ¿no? Entonces, bueno, tengamos en cuenta eso y tengamos en cuenta también que el rearrancar estos procesos nos llevará a reposicionarnos en ese sentido. Decía que la pandemia COVID nos ha enseñado que la transparencia y la información es un valor, porque probablemente genere confianza. En muchos de estos casos, efectivamente, habláis de la incertidumbre clínica. Probablemente teniendo el mayor nivel de transparencia sobre tanto el desarrollo de esos fármacos, sobre las dianas terapéuticas, la población diana, sin luego la incertidumbre clínica puede generar, o las restricciones de las que también hemos hablado, puede generar, valga la expresión, falsos negativos y falsos positivos. Es decir, podemos desarrollar fármacos que a priori podemos tener resultados esperanzadores y luego no obtener unos resultados clínicos satisfactorios y viceversa. Sacar de la financiación, establecer un sistema, una decisión de no financiación de un fármaco que a posteriori, en un momento dado, puede generar nuevos nichos de tratamiento. Y en ese sentido, bueno, pues hemos visto con el uso del RNA mensajero cómo se está utilizando para otras cosas y nos ha posibilitado el desarrollo de la vacuna, ¿no? También, en ese sentido, me gustaría reseñar que no es tanta orfandad muchas veces la de los medicamentos huérfanos o las innovaciones terapéuticas en las que inicialmente se aprueban para ciertas indicaciones y luego, bueno, pues tienen un avance afortunadamente para otras indicaciones, ¿no? Desde luego, con todo ello, creo que la administración pública debe estar. Es una pena que, bueno, seguro que nos escuchan, como el presidente Ignacio decía, seguro que nos escucha la administración central, en tanto en cuanto ahora mismo es el organismo regulador de la entrada del posicionamiento terapéutico y de las decisiones de financiación de estos fármacos a nivel nacional. Creo que eso es un valor que no debemos perder. El que las decisiones se tomen a nivel centralizado. Afortunadamente, creo que en estos fármacos así debería ser y no deberíamos utilizar vías o puertas de atrás como las comisiones de cada uno de los hospitales para entrar por vías que no son las regulares, con el fin de que esa equidad se cumpla.
y así tengamos un desarrollo mucho más transparente en todos los sentidos y podamos obtener resultados y dar marcha atrás cuando los resultados no son satisfactorios, ¿no? Yo quería comentaros un par de cosas de lo que habéis dicho. Estáis hablando de un medicamento súper caro, que ahora mismo está en la prensa, estáis hablando de las CAR-T, pero esta situación ya la hemos vivido. ¿Recordáis hace 5 o 6 años la hepatitis C? ¿Recordáis la llegada de los antivirales de acción directa que suponía en aquel momento un impacto económico mayor que lo que puede suponer ese medicamento? Y se hizo. ¿Y se hizo cómo? Pues en el caso de nuestra comunidad, en el año 2015-2016, destinamos 20 millones solo a antivirales, que claro, que comparativamente con nuestro presupuesto anual, por ejemplo, en farmacia hospitalaria, que en ese momento estaba en torno a los 100 millones, haceros una idea. ¿Cómo se hizo? Pues hicimos un análisis de medicación innovadora disruptiva y todo aquello que no aportaba valor a lo que ya se tenía, pues no se hizo. Y se hizo y se incluyó en cartera y se financió a todos los pacientes. De hecho, yo creo que fue la comunidad que por ratio poblacional más recursos financieros destinó a la hepatitis C, ¿verdad que sí, Isabel? Y se pudo con ello. Quiero decir que seamos optimistas. Es lo que os quería contar con mi reflexión inicial. Si hemos sido capaces de coordinarnos, porque hablabais de diálogo, ¿cómo se soluciona el diálogo? Procedimientos y coordinación, no queda otra. Hemos sido capaces de repartir día a día los pocos envases de propofol que había hace unos meses entre los hospitales. ¿Por qué no vamos a conseguir ponernos de acuerdo con la innovación y fórmulas? Ya habéis comentado algunas vosotros, fórmulas para introducirlo. El mejor ejemplo fue la hepatitis C. Muy bien, muy buena puntualización. Carlos, ¿quieres comentar algo? Bueno, pues la verdad que estoy bastante de acuerdo con todo lo que se ha comentado ya y yo quiero a lo mejor reforzar la idea de que la comunicación entre la industria farmacéutica y la administración pues a veces no es todo lo fluida y todo lo buena que debería de ser, ¿no? Pero claro, en una comunicación siempre hay dos interlocutores, ¿no? Está por una parte la administración y por otra parte la industria. Y muchas veces hablamos idiomas distintos, pues porque vivimos también en mundos distintos y algunas veces los dos queremos llegar al mismo sitio, pero al hablar no nos entendemos bien porque no tenemos el mismo lenguaje. Y creo que es importante, pues, como ha dicho José Ramón y como ha dicho Flora y como ha dicho Isabel, pues estandarizar el lenguaje por medio de protocolos y tener el mismo idioma. Muy bien. Carlos, yo tengo aquí una pregunta de Antonio Mingarro, de Sanifas, que dice: ¿creen que parte de la clave del debate de la financiación es la naturaleza de los informes de posicionamiento terapéutico y que por eso ha habido una dura batalla entre la Dirección General de Farmacia y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por quedarse la última palabra sobre ellos? ¿Qué les parece que al final, como parece, queden un poco más bajo la órbita de la AIMS? ¿Alguien quiere contestar? No, suficientes charcos tenemos como para meternos en los que no son nuestros. Yo solamente, sí, a mí sí me gustaría decir que tenemos que tener en cuenta que el IPT es una fotografía de un informe de posicionamiento de un medicamento en un momento concreto. Que hoy por hoy ese informe de posicionamiento no es obligatorio, no está recogido en la legislación como obligatorio para tomar una decisión de financiación. Y que también es importante que se conozca o se sepa qué tipo de información económica va a aportar ese informe de posicionamiento terapéutico y qué va a significar. Y eso no se puede desligar, que el IPT es una fotografía de un informe, de un medicamento en un momento concreto. ¿Quién
¿qué se va a querer con ese IPT? ¿Que sea útil para tomar la decisión de financiación? ¿Que sea útil para decirle a la empresa qué precio tiene que tener su medicamento? ¿O queremos que sea útil para que los clínicos conozcan qué medicamento tienen que utilizar? Creo que es importante que se establezca primero el foco, qué es lo que queremos que se haga con ese informe de posicionamiento terapéutico. Yo estoy de acuerdo con Isabel. Realmente la parte económica del informe de posicionamiento terapéutico tiene que ser una parte más dentro de la toma de decisiones. No es algo que tenga que tomar la decisión respecto a la financiación y el nivel de precio. La evaluación económica, yo que estoy en la Junta del capítulo español de eSport, es una parte más de la toma de decisiones que ofrece al decisor una herramienta más, pero no tiene que ser el fin de la cuestión. Eso, de la otra parte de la pregunta, yo no sé nada. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver, todavía tenemos unos minutos por si alguien quiere continuar pues, aportando alguna idea. Yo hablaba antes, Juan Carlos, de si, creo que era Juan Carlos el que decía, si teníamos unos sistemas de información entre las 17 comunidades autónomas interoperables, homogéneos, comparables, de tal manera que seamos capaces. ¿No lo decías tú o es que no los tenemos? Sí, ya digo no. ya digo yo que no los tenemos. Yo sinceramente, y ahí en torno mea culpa, o por lo menos en Castilla y León estamos intentando desarrollar un observatorio con indicadores de resultados en salud, que obviamente son trasladables a los resultados que se puedan producir por el tratamiento de diversos fármacos y obviamente innovadores, pero más allá de relacionados con fármacos, con tratamientos farmacológicos, la grandísima dificultad que tenemos para explotar datos, y de hecho si el Ministerio ahora mismo precisamente se va a establecer un espacio de datos de salud por parte del Ministerio, con la colaboración van a hacer o han nacido, o ya no sé muy bien cómo estamos. Acabamos de mandar los miembros de cada una de las comunidades autónomas desde el área tecnológica, desde las áreas funcionales, para desarrollar un espacio de datos de salud a nivel nacional. Hasta ahora el Ministerio recogía unos datos estandarizados, más o menos estancos, a través del SIAE, del CMVD, del CIAP, que luego no son comparables y, sobre todo, como antes creo que decía alguien, no son automatizables. Valtermed está fenomenal. Valtermed exige mucha inversión en tiempo por parte de los profesionales, tanto clínicos como farmacéuticos, y eso es un hándicap importante cuando en la era de las tecnologías que hablaba Beatriz, pues deberíamos ser capaces de integrar toda esa información que tenemos, curiosamente, en 17 historias clínicas electrónicas distintas, probablemente en el ámbito hospitalario y en atención primaria. Porque no olvidemos que los indicadores de resultados en salud, salvo que los metamos a priori en una plataforma explícita como Valtermed para ello, deberíamos recabarlos probablemente de la historia de atención primaria, ¿no? Ya que, salvo que tengamos episodios de hospitalización o registros específicos en relación con esa prescripción, el día a día del paciente no va a estar en el hospital. Yo creo que a día de hoy es uno de los grandes hándicaps y es el poder obtener fuentes de datos homogéneas, que tengan valor, que la bondad del dato sea real y que sea intercomparable entre todos. Mientras no tengamos eso, y fíjate, me parece que ahí es uno de los grandes retos. Yo antes pensaba, al buen estudiante no le importa que lo examinen en cualquier momento, o por lo menos que le avisen de la fecha del examen y lo examinen. Al buen fármaco desarrollado no debería importarle que se le valoren sus resultados en salud. Y yo creo que en ese sentido una vía de comunicación, y os lanzo el guante desde este foro, es que trabajemos conjuntamente en la posibilidad de homogeneizar esos datos
para que realmente sean comparables entre las distintas comunidades autónomas. Yo a día de hoy me parece difícil hacerlo por las dificultades que en el día a día vemos para comparar datos dentro de nuestra misma comunidad. Cogemos el guante. Si cogemos fondos de Next Generation, también vamos a hacer un proyecto chulo. Yo creo que Isabel aquí se apunta, ¿no? Pues... Sí, yo cuando hablaba antes de los sistemas me refería precisamente, José Ramón, a eso, a la automatización de los sistemas que permita que estos acuerdos se puedan aplicar de una forma eficiente, rápida, con menor aplicación de recursos y que, sin embargo, sean muy eficientes. No tanto como interoperabilidad, pero bueno, que también, ¿no? No sé si se puede extender a todo tipo de fármacos, pero es algo que se puede valorar, pero es fundamental la facilidad en la recogida de datos. Y algo más básico todavía, tenemos guías de práctica clínica, tenemos protocolos para prácticamente todo, no tenemos ninguna guía de cumplimentación de parámetros clínicos. Empezar por ahí. Muy bien. Bueno, tengo aquí un dato que expuso Isabel Pineros, que son los 450 días que tenemos. ¿Pensáis que eso es posible, que se pueda reducir y ponernos en una situación más similar a los países europeos de nuestro entorno? ¿O creéis que esto es algo insalvable, por lo menos a corto o medio plazo? Yo creo que se puede reducir claramente si se establece un procedimiento de financiación concreto, si las compañías saben cuándo se va a resolver su medicamento, si las compañías saben a qué comisión de precios se le va a llevar su medicamento, si las compañías saben cuál es el criterio de precio que se le va a pedir, si también saben si el medicamento es de los que tienen incertidumbre, que se percibe con incertidumbre terapéutica o incertidumbre económica y va a necesitar un acuerdo adicional. Todo esto, si es conocido con antelación por las compañías, es incuestionable que desde el principio ya sabrán intuir si van a poder tener un medicamento financiado o no y cuándo va a estar y cuándo van a poder comercializar. Claro, porque detrás de esta cifra hay pacientes que lo están esperando. Es lo más importante. Carlos, ¿qué opinas tú sobre esta cifra? ¿La podremos reducir? Bueno, se me ha ocurrido un símil, lo que pasa que es un poco para mayores de 18 años, que lo que dice Isabel es quitar los preliminares, ¿no? Entonces, pues bueno, yo estoy de acuerdo que hay muchos preliminares que se pueden obviar, ¿no? Que le quita, obviamente, al tema le quita un poco también de misterio, ¿no? Pero bueno, que sí que es verdad, y ahondando en el tema del diálogo, que si desde el principio los dos agentes hablan, dijéramos, de lo mismo, siempre la conversación será irá más al grano y se pueden acortar los plazos. De todas formas, esto ya se sabe, pero bueno, para llegar a un acuerdo es necesario que los dos estén de acuerdo. Muchas veces sale el titular en el periódico de que se tardan 450 y tantos días y ese titular todo el mundo lo entiende y todo el mundo lee el titular y piensa que el ministerio se ha retrasado, que vaya lentitud, pero muchas veces lo que la gente no conoce es que, claro, en esa intermediación, esos 400 y pico días, también hay parte de la otra parte, aunque sea un poco de los hermanos más de la parte contratante de la otra parte, pero que siempre los tiempos no solamente los marcamos nosotros la administración, sino que son tiempos compartidos con las empresas con las que negociamos. Muy bien. Bueno, se nos está acabando el tiempo ya y yo haría una encuesta, solamente con una respuesta muy rápida de cada uno de ellos. ¿Creéis que la financiación destinada ahora a la sanidad pública es suficiente? Y si no lo es, ¿creéis que se va a poder resolver para conseguir esa suficiencia?
Y vamos a empezar por el mismo orden. Son segundos para la respuesta. A ver, empezamos. Isabel. Hombre, que sería deseable que la financiación fuera suficiente, sí. Que hoy por hoy y después de tener esta pandemia COVID que hemos visto que se tiene que destinar de recursos, que nuestro sistema tiene fracturas, que no es tan sólido y tan fuerte como pensábamos, también. Entonces yo creo que es un debe. Muy bien. Flora, por favor. Tiene que estar ajustada a la cartera de servicios. Tenemos una cartera de prestación farmacéutica en este caso y la financiación tiene que estar ajustada a esa cartera. Y lo está. Lo está, a veces bien y a veces mal, es lo que ha dicho Isabel. Salimos de una pandemia, hemos tenido unos gastos increíbles, está muy justa ahora mismo. Nosotros sí que, por ejemplo, en el apartado de receta, el año pasado hicimos un incremento y incrementamos lo que es el presupuesto para esa parte, pero en el caso de hospital, por ejemplo, está muy justa. Y si lo que tenemos por encima son un montón de moléculas que van a llegar, pues lógicamente no está acompasada. Vale, muy bien. Carlos, ¿es suficiente la financiación? ¿Es insuficiente? ¿Vamos a poder conseguir que sea una financiación adecuada? Bueno, yo estoy un poco en la línea de Flora. Hay que ver que la prestación farmacéutica no para de crecer. Y entonces es cierto que crece más en hospitales que en receta, pero este último año estamos viendo que la receta también puede crecer a un ritmo comparable con el hospital. Entonces, este crecimiento, lo que hay que ver es si se ve aparejado de verdad con resultados de salud o no, lo que decía el compañero de Castilla y León. Entonces, bueno, pues ¿es necesario más financiación? Depende de si lo que aporte esa sobrecoste de la prestación. Muy bien. José Ramón, ¿qué opinas? Que la financiación sanitaria no tiene límites, visto lo visto. No sé, nosotros de los presupuestos, esta mañana precisamente hablábamos del presupuesto desde 2022. 25% capítulo 1, 25% farmacia. En farmacia cada vez más estamos pasando un 80-20 primaria, hospital, ahora mismo un 60-40, en breve será mitad y mitad. Ahora mismo, pues lo que decíamos antes y recalca ahora Carlos, ¿no? Realmente un aumento de un, no sé, llamémosle 50% de presupuesto en los últimos 10 años, ¿qué porcentaje, por utilizar el mismo indicador de medida, qué porcentaje de mejora en la salud ha supuesto? Ese es, creo yo, el reto para el que todos trabajamos, ¿no? Obviamente la industria farmacéutica, aunque ellos se deban a sus accionistas, y nosotros nosotros debemos obviamente a intentar administrar lo mejor posible los presupuestos que ponen en nuestras manos, pero el interés de ambas partes es el mismo, el obtener esa mejora en la salud de la población. Entonces, yo creo que ese es el reto que hay que medir y que, bueno, pues poder decir con transparencia, señores, este fármaco produce este beneficio y este beneficio se cuantifica en tanto y esto supone tanto. Para un paciente supone la vida. Antes decíamos cuánto vale, ¿no? Flora creo que comentaba el medicamento. Yo tengo entre manos uno también recientemente. Pues obviamente no tiene precio. No tiene precio para salvar una vida. Pero nos debemos, en mi caso, a 2.400.000 y pico habitantes de Castilla y León y tenemos que priorizar para todos. Muy bien, José Ramón. Hombre, siempre se ha estado reclamando por parte de todas las tendencias que el gasto fuera de un 7% del PIB, ¿no? Estamos en un 5 y pico, en un 6 y parece que ahí nos vamos a mover y nos vamos a seguir moviendo. Yo creo que el año pasado, ¿verdad, Flora? Lo hemos aumentado, ¿eh? El año pasado mucho de lo que hemos gastado y este año mucho de lo que se está ejecutando en los presupuestos
Las consejerías de sanidad nosotros no dejamos de ejecutar presupuesto, ¿eh? Nos comemos todo lo que nos den el resto de consejerías. Pero Se ha incrementado en los que últimos años, correcto. Sí. Desde luego sí, si hay presupuestos que se ejecutan son los de sanidad, sí. Estos nunca nos sobran. Vamos a continuar con la ronda. José Vicente. Hombre, yo creo que todos sabemos que es claramente insuficiente en este momento porque vemos unos presupuestos y luego un gasto real que es muy superior. Pero yo lo que me gustaría incidir es que el culpable no es solamente la prestación farmacéutica, es que hay otros puntos de ineficiencia en los sistemas sanitarios que son también los que muchas veces nos abordan porque son más complicados de abordar que ir contra la innovación farmacéutica. Entonces, muchas veces somos nosotros, la industria farmacéutica, el que soporta un poco pues todas estas tensiones presupuestarias. Por eso no somos solamente los culpables, pero quizá es una... Bueno, pues sí que somos los que se pueden tomar medidas más rápidas. Pero aquí lo que decía José Ramón, pues hombre, yo creo que hemos avanzado mucho en esperanza de vida, en cómo se están tratando muchas enfermedades que antes no se podían tratar, o estamos alargando. Bueno, antes se hablaba, ¿no?, de la diferencia entre cronificar enfermedades y curarlas. Hombre, cronificar una enfermedad y que tengamos una expectativa de vida mucho más larga también es un beneficio muy importante para los pacientes y creo que últimamente estamos aportando herramientas, soluciones desde la industria farmacéutica que son las principales herramientas de los sistemas sanitarios. No somos los culpables, somos muchas veces los que os ofrecemos esta posibilidad de aportar esa salud a la sociedad. Efectivamente, es que es mucho más fácil recortar el gasto farmacéutico que resolver las ineficiencias del funcionamiento del sistema sanitario. Pero si nos metemos ahí tenemos que pasarnos toda la noche hablando. Bueno, vamos a ver, pasamos la palabra a Juan Carlos. Juan Carlos. Sí, a ver, yo creo que aquí en este área siempre se ha dicho que la demanda de recursos sanitarios es ilimitada y, sin embargo, los recursos monetarios son finitos, ¿no? Entonces, fijar precios o condiciones de financiación si los recursos fueran infinitos sería muy fácil, no haríamos falta. Yo creo que al final, con los recursos que hay, tenemos que buscar fórmulas de financiación y no dejar que pacientes que se pueden beneficiar de los tratamientos pues no se traten. Creo que tenemos que evitar en todos los casos una no financiación, que no es bueno probablemente para ninguna parte, sino buscar fórmulas en las que se maximice el beneficio y que haya pacientes que si se van a beneficiar y está demostrado, se traten. Yo soy optimista con respecto a la búsqueda de acuerdos, creo que están buscando acuerdos razonables. Sí me preocupa que al final genere un acceso homogéneo en todas las comunidades autónomas, porque todas las comunidades autónomas y todos los hospitales sean capaces de adoptar ese tipo de acuerdos. Y sí quería, como matiz final, comentar el tema de la cronicidad que se ha comentado, porque yo creo que lo que nos ha demostrado la realidad hoy es que los mantras no existen porque están cuestionados al día siguiente. Esto que se ha comentado anteriormente de que cuando tratas la cronicidad es un gasto, pero solo si curas es una inversión. Bueno, si vamos a casos concretos, hoy un paciente de SIDA es un paciente crónico, está tratado, pero su esperanza de vida es la misma que un ciudadano que no tiene SIDA. ¿Eso es una inversión o un gasto? Entonces, y como eso lo podemos llevar a otras áreas terapéuticas, oncología, en procesos metastásicos, con supervivencias globales que antes eran de 1 año y ahora son de 7 años. ¿Eso es un gasto por ser cronicidad de una enfermedad o es una inversión? Lo dejo ahí. Cada uno piensa lo que quiera. Ignacio, solo para apostillar, en este sentido, el conocimiento y escuchar a los pacientes en la consulta es muy, muy interesante. Y cuando oyes a un grupito de personas mayores que o te lo comentan directamente, dicen, la verdad es que hoy vivimos más, pero ¿qué sería de nosotros si no fuera por las boticas? Pues muchas veces esos procesos, o por lo menos mucha de la calidad de vida, José Vicente, desde luego mejora con los tratamientos farmacológicos. Ya si hiciéramos otras cosas como mejorar nuestros propios, promocionáramos hábitos saludables, ya sería la bomba. Sí.
Bueno, muy interesante para hablar mucho tiempo, sí. Beatriz, tú tienes la ventaja de que has escuchado la opinión de todos. ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Pues, a ver, yo creo que los datos hablan por sí mismos, ¿no? Y viendo también lo que tú presentabas al principio en la introducción, es obvio que suficiente no es, porque, como bien decís, la demanda es creciente con la cronicidad, con el envejecimiento de la población y no da para todo. Dicho esto, creo que los pacientes requieren tener derecho a los tratamientos que necesitan. Coincido con Isabel en que es deseable poder encajar, ¿no? Y esos presupuestos lleguen y que yo creo que en ese deseo también aquí estamos todos por intentar buscar soluciones y construir proyectos que ya hemos hablado largo y tendido. A mí me preocupa un poco lo que dice José Vicente de mirar al gasto farmacéutico de forma aislada. Aquí hablamos de gasto sanitario, no lo miremos por silos, ¿no? Y en aras un poco de lo que decíamos de la tecnología, todo lo que podemos optimizar, intentemos optimizar procesos y otras áreas para que esos presupuestos cuadren, que es lo que nos gustaría ver a todos. Yo también soy optimista, creo que, como digo, estamos acá bien en aras de trabajar juntos, que ya hay iniciativas prometedoras en marcha. Y yo, en un momento dado de hoy, se ha dicho que, bueno, que la forma es establecer protocolos y procedimientos. Evidentemente, eso es de incertidumbre y ayudan, pero yo sí que antes de acabar quería decir que ojalá consigamos entendernos más allá de los protocolos y construir juntos un proyecto común de entendimiento para dar sitio a la innovación. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer, ha sido muy interesante. Yo tengo aquí mi papel lleno de notas que luego trataré de rumiarlas un poco. Y nada más, tenemos que dar por concluido esta sesión de debate, aunque me da pena terminarla, pero bueno, no hay más remedio que terminarla. Muchísimas gracias a todos y hasta otra nueva ocasión. Nos veremos. Muchas gracias. Adiós. Luego, gracias.